¿Qué onda los pibes? ¿Cómo están, chicos? Hoy estamos de vuelta con Partijardo. Te voy a comentar lo que pasó con este juego. Es algo muy chistoso para ustedes, no para mí. Hicimos todo esto en directo. En directo no, en videos y todo eso. Y de un día para otro, cuando llegué a grabar este episodio, de repente se corrompió el juego. Se crashó. Me borró todas las partidas. Fue algo muy divertido. Muy divertido. Me tuve que rehacer todo esto y iba a grabar el episodio de este parte. Pero por una huevada que abrí 2 veces el juego, se crashó otra vez. Y tuve que hacer todo de vuelta. Pero no pasa nada porque a la 40ª vez es la vencida, como decía todo el mundo. Así que vamos a jugar este juego que no vamos a usar sencillito. Esto es una huevada, esto simplemente haces así. Nadie puede salir, nadie puede reportar a la policía, nada. Y simplemente todos tienen que morir a tus manos. Este es el peor nivel en comparación a todos. A few moments later. Morí, por favor decime que no. Vamos a buscar rápido el paquete, boludo. El paquete. No, otra bomba, boludo. Ya fue, la pongo por acá, pónganse todos. Listo. Che, pero boludo, dejen de pegarme palizas, boludo. ¿Por qué me pegan palizas? Toma, Gil. Toma. Este nivel es así de sencillito, boludo. Matamos todo esto, no dicen algo de la trama y listo. Listo. ¿Viste? Este nivel es la máxima boludez del juego. Y no sé para qué está. Ya viene historia esa. I finally caught them a few weeks later, out in the middle of nowhere. Su coche se había quedado atracado. Pulled up onto a dirt path. What was he doing, Mr. West? I'd been staring at photos of Katie every night for the last month. The ink had started to run off. Había comenzado a correrse por donde había estado presionando el botón. Was he doing, ¿Qué estaba haciendo él, señor West? Estaba mirando su obra. I wouldn't worry, Mr. West. The chances are it's what she wanted anyway. To be one of his works of art, so to speak. Fuck you. I was ready to put a bullet in the back of his head there and then. It would have been so easy, so satisfying. It was what he deserved. What changed your mind? I'm a cop, Darius. The American people rely on figures like myself to uphold the law. Killing him would have made us one and the same. How very noble of you, John. Once again, fuck you. But you know, the world has a funny way of showing gratitude for such selfless acts. I assume you're referring to the blinding light that apparently engulfed your car. I still have no idea what it was, or what caused it. I guess this terror of darkness has somehow found a friend in the light. And of course, when I came to, I found my car had made a strong connection with rather incompatible foliage. No. My back seat was devoid of serial killers. Está desprovisto de asesinos en serie. Lo que tienen que hacer es... No tengo ni idea. No me acuerdo de... Hay que informar a la policía. Uy, casi me atropella el camión. El camión. ¿Qué? 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 ¿Me aplastó el fucking caballo? Ahí está, por fin. El mejor protagonista de todo este juego. El oso. Está cerca de la víctima. Vamos. Uf, es que casi no llegaba, justo iba a venir la gente, boludo. El katana es lo mejor, boludo. Pero no sirve para nada, pero es bonita. El katana es un objeto inútil, pero tampoco tanto, más facha que coso, que se trata un montón en coso, pero es como el cuchillo pero más largo. Como el cuchillo pero más largo. Esta también, uy sí, esta también. No sé cómo no vio nadie, boludo. No sé cómo no vio nadie. No sé cómo no vio nadie. Viene, mira, la policía viene en todo, en caballo, en cosas, boludo. Pero nadie va a fijarse el auto de policía que está chocado, boludo. Nadie. Agarramos a este chabón y lo vamos a mandar a freír calamares. Freír calamares cualquiera, dije. Sale 2 por 1. 2 por 1. Yo fue, yo mandé termino por acá. Listo. No, se están agarrando piña, boludo. No le pegues al oso. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? No. Ah, está bien.
Amigos, se re desconocieron. Hace rato el mejor oso bailarín, todo, boludo. Y de repente se empiezan a caer por el mazo. Puedo matar esto. Listo. Oso, eres libre. Se queda al lado, amigo, no. La escena más triste del anime. Puedo dejar de no meterte en cualquier lado, boludo. Voy a dejarlo todo junto, boludo. Voy a hacer una pila. No. El oso podrá llamar a la policía, ¿te imaginas? Eso, lo más copado sería eso. Si el oso puede llamar a la policía, regalo 20.000 subs. ¿Te imaginas? Tenía terrible patacho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pelotuda? Vení, vení, corre. No. No. ¿Por qué? Yo te quiero como un amigo. Vos lo sabés. Lo siento. No. No, no, no. Por favor, no. The descent, a violent maelstrom. Nature has a way of bringing the most devious of minds back down to earth. And shortly after the Sawmill Massacre, our psychopaths succumbed to the outdoors, of all things. Really now, Mr. West, can we stop with the cliched storytelling? This isn't a tale from Narnia. How could you possibly know his motivations for being in that wood? Perhaps he wanted to feel closer to nature. Perhaps he was tired of killing. Just maybe he wanted to feel closer to his victims. All I know is, when the cops turned up to search the surrounding areas, they turned up nothing. And this was a place right out in the middle of nowhere, so it wasn't like he could have gone far. There was only one possible explanation. He'd managed to hitch a ride out of there. You think he called the paramedics himself? Well, it makes sense, right? Splatter yourself with some of the blood at a mass murder scene and the medics aren't exactly going to be picky about who they pick up. He's breathing, so you get him to the wagon ASAP. Of course, this particular victim was breathing a little too well for his or their own good. I guess they may be adding a new phrase to the ambulance protocol handbook. Never give drugs to a psychopath. Amigo, qué copado. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No nos queda nada, tipo, literalmente hicimos estos dos y en el siguiente capítulo haremos estos dos siguientes y terminaremos con estos niveles. Y no sé qué vayan más pasando, pero estuvo muy copado este día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.